Recordemos cuál es el tema central de Santiago. Y es diferenciar la fe verdadera. Incluso hablamos de un concepto hace 8 días de la fe que es muerta o que está muerta. O sea, es posible que haya fe muerta. Y eso quiere decir la fe falsa. No, la religión verdadera de la falsa. Es lo que quiere hacer Santiago, diferenciar la religión falsa, la religión verdadera, la verdadera fe, la fe falsa. Hemos mencionado que esta epístola escrita por Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús, si lo queremos llamar de alguna manera, también llamado Jacobo, es extremadamente práctica. Nos quiere llevar al día cotidiano, a lo práctico. Pero es allí donde comprobamos si nuestra fe es verdadera en lo práctico. Los hechos como prueba de fe. Las obras que comprueban la fe verdadera. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es Santiago 3, 1 al 12. Y creo que es uno de los pasajes más prácticos que hay en la carta. Y el título del sermón de hoy es La lengua habla acerca de la fe. Nuestra lengua habla acerca de nuestra fe. Es una sección que de manera muy clara habla de los elementos anteriormente mencionados. Nos ofrece una prueba más de la fe real. Hemos visto algunas pruebas, recuerdan, ¿no? Como nuestra relación con la palabra de Dios, como nuestra relación con los demás, como nuestra relación en el tiempo de prueba, ¿recordarán? Y hoy vamos a hacer algo muy práctico, cotidiano, dirigido a cualquier persona en el mundo, en cualquier momento, en cualquier cultura. Y vamos a hablar de la lengua, de la manera de hablar, en la forma que la utilizamos. Y la Biblia menciona acá que la manera en que usted la utilice es una prueba de su fe, o por lo menos una prueba de su relación con Dios. Esto es una verdad tan cotidiana, mis amados hermanos, tan cercana. Es muy fácil analizarlo. Es muy fácil analizarlo en nuestras vidas. La forma en la que usted habla demuestra claramente cómo está su relación con Dios. Lo que usted dice revela lo que usted es. Alguien dijo lo siguiente: la lengua es una chismosa que dice lo que hay en el corazón. La lengua es una chismosa que dice lo que hay en el corazón. Lógicamente, la lengua es una figura literaria, ¿no? A veces nos centramos en el órgano, pero es lo que se conoce como la figura de la personificación, ¿no? Le estamos dando a la lengua una identidad propia, pero es una figura literaria. Pero la lengua en este contexto no es otra cosa que la manera de hablar que una persona decide. La manera de hablar que representa su propio ser, su parte interna, su esencia, su corazón. Cuando hablamos de la lengua, no es que ella se maneje sola. No, usted maneja su lengua, ¿no? Usted maneja su manera de hablar. Y una de las cosas que deja muy claro este proceso que hemos comenzado a través de la fe de Santiago es cómo la fe está relacionada con la manera de hablar, la forma en que usted utiliza su lengua expresa muchas cosas profundas. Lo que Santiago nos está presentando aquí en su carta es que la manera en que usted habla representa si usted conoce a Cristo o no conoce a Cristo. ¿Mm? Por eso es que muchas veces cuando uno escucha hablar a alguien que dice ser cristiano, uno le entra la duda, ¿no? ¿Será que esta persona es cristiana? Y usted tiene esa duda porque lo escucha hablar. Es muy fuerte, es muy claro lo que dice. La Biblia nos dice que cuando conocemos a Cristo, nuestra manera de hablar debe transformarse, debe comenzar a cambiar. Miremos un ejemplo rápido allí en el Antiguo Testamento de cómo la lengua tiene una importancia absoluta cuando nos acercamos a Dios. Si usted quiere anotar allí, Isaías 6 del 5 al 7. Isaías 6 del 5 al 7, en el contexto del llamamiento del profeta Isaías. Aquí Dios está llamando a Isaías. Mire lo que dice Isaías, versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. Entonces dije, habla Isaías, ay de mí que soy muerto. Isaías se está enfrentando a Dios. Está teniendo
un llamamiento sagrado. Mira lo que dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mira lo que pasa ahora. Y voló hacia mí uno de los serafines son una clase de ángeles que están cerca de Dios, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Es un símbolo de purificación. Y mira lo que hace el ángel, mira lo que hace el serafín. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo que está pasando aquí en el llamamiento de Isaías es que Dios interviene en su manera de hablar en primera instancia. Porque dice Isaías: yo reconozco que soy un hombre de labios inmundos, que solo hablan maldad. Y Dios viene, interviene y lo toca. Y esto es claro, mis amados hermanos, esto es claro. Y somos ingenuos si no reconocemos esto en nuestras vidas. Tenemos labios inmundos. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos mal. Y en primera instancia hablamos mal de nosotros mismos. ¿Mm? Hablamos mal de nuestro prójimo. Hablamos mal de nuestra pareja o de nuestros padres. Ofendemos, maldecimos, humillamos con nuestra lengua, porque tenemos labios inmundos. Tenemos un espíritu de crítica profundo. Todo está mal, ¿no? El que hace esta cosa no me gusta y está mal. El que hace esto también está mal. Y lo expresamos. Cuando una persona recibe y decide por Cristo como Señor y Salvador, sus labios, su boca, su lengua, como usted lo quiera llamar, comienza a cambiar. Y usted tiene que ser consciente de eso. Tiene que ser consciente. Hace poco tuve un debate con alguien y esta persona cristiana me decía que las malas palabras eran debatibles, que dependían del contexto cultural. ¿Mm? Y teníamos un debate con una persona cristiana que empezó a decir malas palabras, cuando en su contexto original esas eran malas palabras. Pero se enfrentó a otro contexto y empezó a cambiar su manera de hablar. Y ahora decía: para mí, malas palabras para esta persona era parte del contexto. Y ese es un gran problema que tenemos los cristianos, y es contextualizar nuestra manera de evidenciar nuestra fe. Entonces, si hay una cultura que habla así, bueno, yo me adapto a la cultura. Si hay una cultura que se viste así, bueno, yo me adapto a la cultura. El cristianismo tiene su manera de expresarse. Por eso Dios habla de la manera de vestirnos, por eso Dios habla de la manera de hablar. Esto es lo que habla en la Biblia frecuentemente. Colosenses, lo vimos hace poco, otro texto, Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Y miren lo que dice el 8 y el 9. Pero ahora, como consecuencia de que ahora conocen de Cristo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire también lo que hacemos con la boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y adicionalmente, mire lo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cambiamos nuestras palabras ofensivas, cambiamos nuestras palabras llenas de mentira y de malicia por las palabras de Cristo. Y ahora la palabra de Dios me dice que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría. Así deben ser nuestras palabras: en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Recordemos que es hacerlo en el nombre del Señor como representantes de Él, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una fe verdadera produce
otra manera de hablar. Una manera de hablar piadosa, que produce bendición, que produce edificación en los demás. Vamos a ir en profundidad aquí en el texto de Santiago y estudiar 5 argumentos. 5 argumentos que nos expone Santiago para hablar de la lengua. 5 razones, 5 diagnósticos que nos ayudarán a hacer como un alto en el camino y decir, bueno, ¿cómo estoy en esta área? Y saber si realmente nuestra fe se está siendo comprobada a través de nuestra manera de hablar. Y el primer argumento es: la lengua tiene el poder para condenar. La lengua tiene el poder para condenar. Y usted ve en el primer versículo allí del capítulo 3, entonces, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los maestros de la Biblia tenemos una gran responsabilidad, mis amados hermanos. Y no solo los predicadores, los que enseñamos la Biblia en un estudio bíblico, en la casa, en un grupo con mujeres, con hombres, tenemos una gran responsabilidad, porque nuestra enseñanza puede provocar condenación a las personas o salvación. Utilizar nuestra boca para enseñar públicamente falsas doctrinas no solo trae condenación a los oyentes, también a los mismos maestros, dice aquí la Biblia. Es un mal que la iglesia ha sufrido desde su inicio, desde el Nuevo Testamento, la falsa enseñanza compartida por falsos maestros. Eso es una responsabilidad muy seria delante de Dios, muy seria. Las personas que se aprovechan de la iglesia para ganar dinero fraudulento a través del púlpito, mis amados hermanos, no quisiera estar en los zapatos de ellos. Usted los ve vivos ahora y quizás amontonando mucho dinero, siendo muy famosos en internet, pero el juicio de Dios está sobre ellos. No lo dude por un segundo. Incluso Santiago habla de esto muy claro, cómo los falsos maestros utilizan la lengua para tergiversar la verdad y acomodarla a sus propios intereses. Incluso Santiago coloca esa responsabilidad y habla en plural, asumiendo que él también está bajo ese lente divino. Mira lo que dice 2 de Pedro 2 del 1 al 3. Pedro, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira lo que dice Pedro: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira lo que dice, es tan actual, la Biblia, por eso me encanta, es tan actual. No es clásica, no es moderna, es actual. Mira lo que dice el verso 3. Y por avaricia de estos falsos maestros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hace poco escuché a un predicador, supuestamente evangélico de Centroamérica, muy famoso. Y estaba comentando una parábola de Jesús. Y abiertamente desde el púlpito dice: en esta parte no estoy de acuerdo con Jesucristo. ¿Cómo es posible que diga eso? Que ponga en tela de juicio las palabras de Jesús y que Él está por encima de Jesús. ¿Sabe qué? Yo en esto estoy de acuerdo con Jesús, pero en esto no, dijo tal predicador. Muy famoso en Centroamérica y en toda Latinoamérica. Esto es muy serio, mis amados hermanos. Y los maestros, por eso Santiago comienza diciendo, hay una gran responsabilidad en cómo los maestros utilizan su lengua, utilizan su manera de predicar. Y esto tiene que ser totalmente claro para todos nosotros. Por eso insisto tanto en que nuestra iglesia debe ser bíblica. Por eso intento repetirles todas las veces, la Biblia es nuestro parámetro. Y cuando usted comparta la Biblia, que no sean sus pensamientos, que sean los pensamientos de Dios. La manera de hablar de Cristo
habla de su fe y de la fe de estos falsos maestros también. Tu lengua atestigua acerca de tu cristianismo. La lengua tiene poder para condenar, pero también para salvar. Segundo, la lengua tiene poder para controlar. Para controlar. Si usted ha permitido que el Espíritu Santo controle su lengua, eso estará demostrando que el Espíritu Santo está controlando el resto de su cuerpo. Su manera de hablar detona una serie de actitudes que se reflejan en todo su cuerpo. Les pongo un ejemplo. Si su lengua solo habla de impureza sexual, su cuerpo y su mente tomarán esa dirección. Mis amados hermanos, eso es claro. Una persona que está hablando todo el tiempo de impureza sexual, seguramente su cuerpo estará cayendo en impureza sexual. Es totalmente lógico. Esto es algo que tenemos que tomar muy en serio. Si su lengua solo habla en contra de su pareja y es que mi pareja es así, es que mi pareja es así, y tiene todo el tiempo un espíritu crítico frente a su pareja, mi amado hermano, tenga cuidado, porque eso lo va a llevar rápidamente a que todo su ser sea parte de su pareja. Y quizás no se divorcie, pero lo que llaman ahora los psicólogos, hay un divorcio emocional. Y están viviendo en la misma casa, pero no son pareja. ¿Por qué? Porque usted ha contaminado desde su manera de hablar toda su relación. Tenga cuidado con eso. La manera en que usted habla controla su mente, controla su corazón. Es lo que ahora llaman la neurolingüística. No sé si lo han escuchado. La neurolingüística. Y hay mucho coaching secular acerca de esto en ventas, en marketing, de la neurolingüística. Y cómo hay una programación. Y hay que ir a la Biblia, ¿no? No es tan lejano a la Biblia. Su lengua es realmente el filtro y el controlador de sus actitudes, controla su mente. Si su lengua solo habla de autoconmiseración, si su lengua solo habla de que pobrecito usted, de que usted es una víctima, la autoestima, entonces usted va a ir tomando ese camino. Incluso su cuerpo, sus actitudes, su comunicación no verbal, ¿no? Si usted realmente está hablando todo el tiempo de pobrecito usted, incluso su actitud, su mirada, su postura corporal va a ser afectada. La lengua tiene el poder para controlar. Por eso es que allí, mire lo que dice Santiago en el versículo 3 del 2b, ¿no? Este es un varón perfecto, perdón, desde el 3. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Y Santiago empieza a hablar de algunas metáforas, de un elemento pequeño que lo controla todo. El timón del barco, ¿no? Así la lengua lo hace con nosotros. También con los caballos, también con los barcos. Un comentarista dice lo siguiente: si nuestra lengua estuviera tan bien controlada que se negara a expresar las palabras de autocompasión, las imágenes de concupiscencia, los pensamientos de enojo y resentimiento, entonces estas cosas serían cortadas antes que tengan la oportunidad de vivir. No sé si es clara la frase. Si usted corta en primera instancia su manera de hablar de estas cosas, usted no le haría largas y esto no avanzaría en su propia vida. Cada vez que usted deja fuera de control su lengua, hay destrucción. Hay destrucción. Imagine un caballo desbocado o un barco sin timón. Es lo que nos está planteando Santiago. Cada vez que usted se jacta, cada vez que usted humilla a otros, cada vez que usted hace sentir mal a otros, destruye relaciones, incluso familias, incluso iglesias enteras, por su manera de hablar. Su lengua incluso puede generar guerras y asesinatos, aunque no lo crea. Mi hermano, usted debe utilizar bien sus palabras, controlar su lengua, porque así va a controlar su mente y su cuerpo. En lugar de alardear o jactarse, en lugar de ofender o humillar, en lugar de victimizarse, utilice palabras que construyan,
palabras amables, palabras que motiven, que bendiguen, que alienten, palabras humildes, de gratitud y sabiduría. Si usted quiere ese modelo, solo es posible a través del control del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo promete ayudarnos. Pero ¿sabe qué es lo primero que usted tiene que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Esto es pecado. Cuando usted utiliza mal su lengua, es pecado. Cristo es la solución para nuestra manera de hablar. Cristo es nuestra manera para encontrar una correcta manera de hablar. Solo Cristo puede cambiar nuestra lengua y darnos palabras de bendición. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:21 al 23. 1 de Pedro 2:21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero dice, sigan el ejemplo de Jesús. ¿Cuál ejemplo? Y lo que dice, versículo 22, el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mira lo hermoso que dice el 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga injustamente. A veces creemos que tenemos, ¿no? El argumento, la justificación en el otro. Si el otro me ofende, entonces yo lo ofendo, ¿no? Si el otro levanta la voz, yo la alzo un poco más. Ese no es el ejemplo de Cristo. Ese no es el ejemplo de Cristo. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cristo es nuestro ejemplo. Nuestra manera de hablar habla de nuestra fe. La lengua tiene poder para controlar tu vida. El tercero, la lengua tiene poder para destruir. Para destruir. Mira lo que dice desde el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, dice aquí. La lengua puede dañar todo lo que toca. He aquí, ese he aquí es, presten mucha atención a lo que les voy a decir, es como un pequeño fuego que incendia todo. No sé si ustedes recordarán los incendios en California hace poco, ¿no? Nosotros vivimos un tiempo en California y una vez casi tuvimos que evacuar. El fuego nos llegó a un bloque, ya estaba pasando la policía, ya teníamos la maletica lista que nos dicen que preparen, ¿no? Pasaba el policía diciendo, ¿saben qué? Preparen ya, en cualquier momento ustedes tienen que evacuar. Nosotros ya estábamos listos, ¿no? Estábamos con mi esposa, mi hijo, mi hija estaba en la universidad, estábamos a punto de evacuar por los incendios en California. Porque el fuego se reproduce de una manera súper rápida. Es destructivo, no se detiene. ¿Y saben qué? Muchas veces comienza con una pequeña chispa. Una pequeña chispa. Es destructivo. Por eso el verso 6, miren lo que dice. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. En el idioma original está esta frase donde dice, e inflama la rueda de la creación. Quizás la frase más exacta sería el círculo de la vida. Inflama el círculo de la vida. Quiere decir, inflama, enciende toda la vida. La lengua puede quemar toda nuestra vida, todo lo que rodea, todo lo que contiene la vida misma. Y lo que dice el salmista, Salmo 57:4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. El salmista se estaba quejando de la manera de hablar de sus enemigos. Y lo que dice también el Salmo 52, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. La lengua que destruye es caracterizada o es característica del hombre malvado. Santiago utiliza otra idea para argumentar lo destructivo de la lengua mal utilizada. La lengua perversa es inflamada por el infierno, dice Santiago. Duras palabras. El diablo mismo aviva el fuego. Es como la tapita en la fogata, ¿no?
Aprovecha la lengua que no está controlada para generar más destrucción. Al decir esto, el autor desea que tengamos una prevención, quiere prevenir a la audiencia. ¿En qué? En que la lengua se puede convertir en un instrumento de Satanás. Tu manera de hablar de Cristo habla de tu fe. Tu lengua atestigua de tu cristianismo. La lengua tiene poder para destruir no solo tu vida, sino la de los demás. Cuarto punto. La lengua tiene el poder de producir rebeldía. La lengua tiene el poder de producir rebeldía. Mira el versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Santiago dice que la lengua es indómita, salvaje, como los animales salvajes. Dice que la lengua es indomable, que aún los animales salvajes como las bestias y las serpientes son controladas, son domadas. Y la lengua es la más rebelde de todas las especies. Suena como a National Geographic, ¿no? Están hablando de las especies y la lengua es la peor. En el idioma original, las palabras refrenado aquí utiliza la palabra inconstante. Cuando dice refrenar, tiene que ver con inconstancia, la misma que Santiago utilizó en el verso 1.8. En este contexto se refiere a un animal que lucha ferozmente contra el proceso de domesticación. No sé si han visto esas películas que quieren domesticar al caballo salvaje, ¿no? Y tiene que venir un experto para poder hacerlo. Y el caballo se rebela, él no quiere ser domesticado. Y se rebela contra ese proceso. Ese es el término que utiliza Santiago. La lengua se quiere rebelar, no quiere ser domesticada, no quiere ser domada. Esa es la lengua, es un órgano rebelde que no quiere ser sometido, que no quiere ser controlado, que rehúsa ser domesticado. ¿Cómo comienza la rebeldía en los muchachos, los que somos aquí padres? ¿Mm? Con las palabras. Con las palabras, quizás no con los actos. Los muchachos comienzan la rebeldía con sus palabras. Por eso debemos enseñarles a respetar con las palabras. Pues una falta de respeto hacia sus padres con las palabras es algo serio. No, es una manera de hablar, papá. No, hay que enseñarle respeto, porque allí comienza la rebeldía. La rebeldía comienza con las palabras. Es esta rebeldía la que produce, según Santiago, un veneno mortal que se va reproduciendo. Cuando usted no decide sujetar su lengua, la palabra de Dios dice que hay un veneno mortal allí en su cuerpo. El producto de la rebeldía solo puede ser muerte en muchos sentidos. La muerte del que lo escucha o su propia muerte. Los que somos aquí padres sabemos el dolor de escuchar unas palabras fuertes de nuestros hijos. Duele, duele bastante. ¿Mm? Y quizás al revés también sucede lo mismo. Nuestros hijos han podido escuchar el veneno que sale de la boca de nosotros como padres. También lo han escuchado. Cuando usted comienza a permitir palabras que se rebelan en contra de los conceptos de Dios, cuando usted permite que su lengua sea indomable, solo puede esperar un sabor amargo, un veneno que solo trae dolor de muerte. Nuestra oración debería ser como el salmista, Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca. Qué buena oración. Pon guarda a mi boca. Ponle un candado a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Tu manera de hablar de Cristo habla de tu fe. Tu lengua atestigua de tu cristianismo. La lengua tiene poder para producir rebeldía en tu vida. Y el último punto es la lengua quiere ocultar lo que hay en el corazón. La lengua quiere ocultar lo que hay en el corazón. Aquí están los últimos versos del 9 al 12. Y si leemos el 9, es algo que
que está incluso en nuestra cultura, ¿no? Está el famoso refrán, el cura predica, pero no aplica. Y muchas veces, lamentablemente, somos una persona en la iglesia, muy político, muy amable, con buenas formas, buenos modales, pero en la casa se nos sale la bestia. Y es triste, porque ¿quién está en la casa? Supuestamente los que más amamos, ¿no? Pero a los que más amamos es a los que más les damos duro. Pero a los extraños, con mucha educación. A los que acabamos de conocer, muy polite. Y a los de nuestra casa, duro. Pero mira lo que dice el verso 9. Con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y mire el argumento que da Santiago, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Sabe por qué el asesinato es tan grave para Dios? Porque cuando alguien mata a otra persona, está matando a alguien que fue hecho a la semejanza de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, alguien que mataba merecía ¿qué? La muerte. Pena de muerte para aquel que matara. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra alguien que fue hecho a la semejanza de Dios. Y aquí Santiago utiliza el mismo concepto. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cuando usted ofende a alguien, quiero que recuerde una cosa. Usted está ofendiendo a alguien que fue hecho a la semejanza de Dios. Eso es muy práctico. Y entonces, en medio de esta incoherencia, que con la misma boca bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres, entonces tratamos de engañar, ocultar el verdadero estado del corazón. Mire lo práctico de las palabras de nuestra Biblia, de la palabra de Dios. Con su boca bendice a Dios los domingos, pero por fuera de la iglesia maldice a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con su boca bendice a Dios, pero con su boca maldice y ofende a su familia. Con su boca canta a Dios los domingos, pero le dice groserías a los hombres en la semana. La lengua tiene la capacidad de camuflar nuestra pobreza espiritual. Y queremos hacerlo. Queremos vender una buena imagen de cristianos. Pero es un engaño. Dios nos conoce tal como somos todos los días de la semana. La lengua quiere camuflar ese estado espiritual. ¿Cómo está mi hermano? Bendecido, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero cuando surge un problema sale todo el veneno. No puede ser eso. No puede ser posible. Porque aquí lo que está diciendo Santiago es que no puede salir agua salada de la misma fuente que ofrece agua dulce. Es imposible. Un verdadero creyente luchará por controlar su lengua. Yo me acuerdo, en mi casa, gracias a Dios, nunca hubo malas palabras, groserías. Hubo otras muchas cosas malas, pero no hubo groserías. Me acuerdo que siempre en el colegio estaba la tensión y la tentación de hablar como mis demás amigos. Y todos mis amigos hablaban con groserías. Y a veces cuando yo estaba mal espiritualmente, para tratar de encajar, decía malas palabras. Pero me entraba un sentido de culpa impresionante. Decía una mala palabra en una semana y me tenía que programar. No es que me salía así como naturalmente le sale a las personas. No, tenía que pensarla y decirla, casi practicarla, porque no sabía cómo decirla. ¿Por qué? Para adaptarme a mis amigos. Y cuando lo hacía, no, al rato me sentía tan mal, tan culpable, y era una sola mala palabra. Mis amados hermanos, ojalá Dios coloque eso en nuestros corazones esta mañana. Y no solo con las malas palabras. Podemos ofender sin malas palabras. Podemos ofender con un lenguaje regular. Incluso podemos ofender sin alzar la voz. Yo espero que esta
predicación de hoy modifique y transforme nuestra manera de hablar. ¿Cuáles son las maneras, cuál es la manera en que usted habla en su casa? Yo quiero preguntarles esta mañana a usted cómo utiliza su lengua en su casa, en su trabajo, con sus compañeros. Yo quiero preguntarle hoy, esposos, ¿cuáles son las palabras que usted utiliza para referirse a su esposa? Y empieza otra vez en la manera en que usted se refiere al matrimonio. ¿Cómo se refiere del matrimonio en el contexto de sus amigos? ¿No? En Colombia tenemos varias expresiones peyorativas, horribles, que parecen una broma, ¿no? ¿No? Está llamando la esposa, uy, me llamó la fiera, ¿no? Me llamó la fiscalía, uy, espera que me llamó la fiscalía. Y parece una broma, pero eso se está programando. Su cerebro se está programando. Cuando la llamada de su esposa debería ser una bendición. Gracias a Dios que lo llama. Imagínese el día que ella no esté, que no lo vuelva a llamar. ¿Cómo nos referimos? ¿Cómo usted trata a su esposa? ¿Cómo le habla? Tenemos que pedirle al Señor paciencia, sé que es un reto, paciencia, amor y gracia. Esposas, ¿cómo le hablan a sus esposos? Uno de los elementos más importantes para un esposo es el respeto. Y muchas veces las esposas son laxas en el respeto. Muchas veces las esposas hacen quedar mal a los esposos delante de un grupo de personas. Pero como él es tan desordenado, no, pero es que a él no se le puede pedir nada, ¿no? Y claro, el esposo no es perfecto, pero si usted tiene algo, háblelo con él en privado. Y eso es una falta de respeto hacia su esposo. Cualquier crítica que usted haga a su esposo, así sea de chiste, no la haga. No la haga, lo esté respetando. Padres, ¿cuáles son las palabras que usted utiliza para tratar a sus hijos? Mis amados hermanos, reflexionen muy bien qué está sembrando en sus hijos, su manera de hablar. A veces podemos interpretar de tan equivocadamente nuestra autoridad que Dios nos ha dado. Utilizamos malas palabras, el grito. ¿Dónde en la Biblia Dios nos autoriza para gritar? ¿Dónde? Muéstreme un versículo. Para gritarle a nuestros hijos, para hacerles, para ofenderles, para tratarlos, no sé, de estúpidos, para tratarlos de ineptos, para tratarlos... Si usted lo va a exhortar, exhórtelo con gracia y con amor. Y si usted está lleno de ira, porque a veces tenemos que reconocer que las actitudes de nuestros hijos nos molestan, quizás no sea el momento para exhortarlo, porque usted lo va a ofender. El objetivo de la exhortación, de la disciplina, es ganarlo para Cristo, que Él pueda reflexionar, no destruirlo. Yo he tenido que pedir perdón a mis hijos por mi manera de hablar en algunos contextos. Yo lo animo a que usted lo haga. Usted tiene que pedirle perdón a sus hijos, hágalo, comience de cero. Esto no quiere decir que usted no lo exhorte, sí hay que exhortarlo, sí hay que disciplinarlo, porque también es bíblico, pero con ira no, porque usted pierde el control. Hijos, ¿cómo tratan a sus padres? Tenemos tantos malos parámetros en los medios de comunicación. Todos los cómics, todos los cartoons, los padres son los estúpidos de la historia. Y los hijos son los inteligentes. Y ellos son los que saben. Y ahora todas las películas, los muchachos son los héroes de las películas. Y los adultos son unos tontos que hay que salvarles. Y los muchachos salvan el mundo. Y los padres son los tontos que siguen a los muchachos. ¿Y usted cree que esa retórica, que esa narrativa es ingenua? No, quiere moldear la sociedad. La Biblia plantea que la autoridad y la sabiduría están en los padres y que los hijos deben seguir a los padres. Y toda la retórica de este contenido es al revés.
Y muchas veces los padres hemos caído en eso, entre lo que los niños digan. Y ahora ellos son unos totalmente autoritarios. Ellos son los que mandan en la casa. Lo que diga el niño. Hijos, ¿cómo están tratando a sus padres? ¿Cómo le reclaman? Y claro, hay posibilidad de reclamo, de diálogo, pero ¿cuáles son las palabras que usted utiliza? ¿Cuál es el volumen de su voz? ¿Cómo le habla usted a su mamá? Porque a veces los niños como que le hablan al papá de diferente manera. No, con el papá sí se me pone serio. Pero a la mamá sí le puedo alzar la voz. No, esto no puede ser en un hogar cristiano. Por eso nuestra primera reacción frente a este tipo de predicaciones es el arrepentimiento. No podemos seguir justificando, no, pues que así somos. No, pues que somos imperfectos. Sí, pero también es cierto que Dios espera que nosotros nos seamos transformados por el poder de su palabra. ¿Cómo le hablamos a nuestra familia? ¿Cómo le hablamos a nuestros compañeros o vecinos? ¿Qué pasa cuando un vecino hace algo en contra de nuestra propiedad? ¿Cómo le tratamos? ¿Utilizamos malas palabras? ¿Cómo tratamos a los hombres hechos a la imagen de Dios? Yo he visto cristianos de años que cuando están de mal genio son otros. Otros. Y yo me quedo mirando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona haya reaccionado así? Y empiezo a como un análisis un poquito sociológico. ¿Cómo es posible que una persona que incluso a veces predica reaccione de esa manera? Y claro, lo podemos excusar desde, sí, somos humanos. Pues mis amados hermanos, hoy yo los animo a que haga un compromiso delante de Dios y que usted luche. Y listo, quizás no va a ser una transformación radical de un día para otro, pero que usted vaya de paso en paso y que edifique con su lengua, que hable vida. Uno de los parámetros aquí de la iglesia para todo el staff es habla vida, habla vida, edifica con tus palabras. ¿Cómo nos expresamos de nuestros gobernantes? A veces yo veo en redes sociales cristianos que hablan del presidente como si no fueran cristianos. Y hablan de los gobernantes, cuando la Biblia dice claramente que nuestra reacción ante los gobernantes, sean buenos o sean malos, es que la oración. Oren por sus gobernantes. ¿Mm? ¿Cómo nos expresamos aunque sean malvados? Esto no quiere decir que perdamos nuestro criterio, ahora todos los gobernantes son buenos. No, no estoy diciendo eso. Es nuestra manera de expresarnos. Yo le quiero enseñar lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia nos enseña hoy es a controlar la lengua como una prueba clara de nuestra fe. No es un tema secundario, es algo que evidencia su fe. Y si usted es un verdadero creyente, va a luchar y va a sujetar su lengua porque quiere agradar a Dios en toda su manera de vivir. Si a usted no le importa este tema, si a usted le parece un tema de segundo nivel, entonces me empiezo a preocupar. Porque entonces la palabra de Dios no es importante para usted. Y si para Dios, y si para usted la palabra de Dios no es importante, entonces empiezo a hacer preguntas de su fe. Si Dios dejó consignado este tema en la palabra de Dios, es porque es importante para él. Y no solo está en Santiago, ya lo hemos visto en otros textos. Su manera de hablar demuestra si usted tiene una verdadera fe. Dime cómo hablas y te diré qué tienes en el corazón. Dime cómo hablas y te diré que tienes el corazón. Dime cómo hablas y te diré si eres salvo o no eres salvo. Este es un buen momento para que podamos arrepentirnos. Arrepentirnos y decidir que Cristo realmente sea el Señor de nuestra vida y el Señor de nuestra lengua. Hoy yo lo animo a que utilice su boca para bendición. Para bendición. Ore a Dios para que las palabras que usted use bendigan a sus hijos, a su esposo, así tenga los problemas que tenga, así sean sus hijos rebeldes. Eso no le da a usted el derecho de pecar. Esto lo tenemos que entender, mi amado hermano. No sigamos el mismo parámetro de Adán.
la mujer que me diste, el esposo que me diste, los hijos que me diste. No hay ninguna excusa para pecar. Y cuando usted utiliza su lengua para maldecir, para ofender, está pecando, mi hermano. Utilice hoy su boca para bendecir. Hoy es hora de cambiar su manera de hablar. Pero la única manera que eso suceda es que Cristo esté en su corazón. No hay otra manera. A fuerza de voluntad y de buenas intenciones no lo va a hacer. Es el Espíritu Santo que habita en la vida de los creyentes. Es siguiendo el ejemplo de lo que habíamos leído, que mientras le maldecían, él callaba. Si su esposa alza su voz, usted responda con gracia, con calma, con paciencia. Si sus hijos levantan la voz, bueno, lo mismo, lo mismo. No se ponga al mismo nivel de ellos, no se ponga al mismo nivel de su pecado. Si sus hijos gritan, usted no va a ganar más autoridad si grita más duro. Siempre he tenido como un statement en mi vida. No porque grite más duro, me escuchan más. No. A veces se escucha más al que guarda silencio. Con Cristo usted puede cambiar. Su manera de hablar habla de su fe. La lengua tiene el poder para llevar su vida a la hipocresía. No lo permita. No permita ser un cristiano de domingos que habla aquí de manera correcta y el resto de la semana habla sin ningún tipo de control. No permita que eso suceda en su vida. No permita que sea un cristiano de domingo. Un cristiano el domingo y un diablo entre semana. No. Hoy le invito a venir a Cristo, a arrepentirse de su manera de hablar y que Cristo coloque las palabras de Él. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que Cristo tiene palabras de vida eterna. Hable palabras de vida eterna. ¿Y sabe dónde están las palabras de Cristo? No. Están en este libro. Le aseguro que si usted realmente ora por esto, trabaja en esto, el ambiente de su familia va a cambiar. Te lo aseguro. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que esto sea una realidad en nuestra vida. Oremos.